Diga conmigo, esta es mi Biblia y es la herramienta que Dios me ha dado. También lo voy a invitar a que nos pongamos en pie, hermanos. Ahí abrimos nuestra Biblia en el libro de Josué. Busque Josué, capítulo 4. Vamos a dar lectura del versículo 12 al versículo 24. Pues te doy gracias a ti, Señor, Dios y buen Padre Todopoderoso. Gracias por la oportunidad que tú prestas, Padre, y el momento de gozo que tú nos das para poder estar en este lugar, en esta casa, listos y preparados para poder bendecir a cada uno de los que tenemos el momento de leer las Sagradas Escrituras y de poder escuchar todas aquellas cosas que tú hiciste en un tiempo y poder ver que aún así en estos días se siguen manifestando muchas obras. Pues en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te hemos orado, Señor. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Josué, capítulo 4, versículo 12, lo leemos todos, nos dice: también los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes llevaban el arca del pacto de Jehová subieron en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes se subieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Amén, hermanos. Gloria sea a Cristo. Mas la palabra nos dice: y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriente de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había dicho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasáramos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. ¿Qué cosa es poderosa, hermano? La mano de Jehová. Pues te doy gracias, Padre. Ahora le pido que estas palabras llenen nuestro corazón, llenen nuestra vida, y siempre, como en todo momento, nos sigan dando las esperanzas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Pues hoy tenemos la oportunidad de poder llevar nuevamente estos pensamientos a través de la palabra de Dios. Podemos manifestar todo lo que aconteció, aquellas cosas que el pueblo vivió, aquellas cosas que el pueblo pudo manifestar y darse cuenta, como la mano poderosa de Dios, donde está, siempre hay logros, hermanos, siempre hay ganancia, siempre hay sanidad, siempre hay bienestar, siempre hay provisión, porque Él es el creador. Yo le he titulado la palabra de este día, para los que toman nota: todo en su lugar. Diga: todo en su lugar. ¿Quién es capaz de hacer eso? Solo Dios. Hay momentos que aún nosotros
creyendo poder hacer las cosas o hacerlas o inventarlas, veamos cosas fuera de lugar. ¿Cuántos han armado rompecabezas? Miren qué difícil eso. Hay unos que son sencillos, pero hay uno que cuesta. Usted pasa tiempo y temporada tratando de buscar dónde va una pieza. Y a la larga usted dice, voy a dejarla hasta que voy a ir armando otra parte. Y cuando menos viene a sentir, cae exactamente en su lugar. Pues los acontecimientos que se dieron allí a la entrada de la tierra que Dios había jurado a los padres fueron acontecimientos grandes, acontecimientos de pesos, fueron acontecimientos que nos dimos cuenta de que hubo que hacer algo sobrenatural. ¿Y por qué es sobrenatural? Porque podemos darnos cuenta, hermanos. Yo quiero que usted analice, no solo crea lo que se le dice, piense. Porque nos vamos a dar cuenta de un fenómeno. Cuando usted, de alguna manera, el hombre ha logrado desviar las aguas o los cauces de los ríos, ¿qué sucede? Hay, diga, desbordes. Hay, ¿cómo es? Hay inundaciones. Pero la palabra de Dios manifiesta cómo Él tiene todo y cada una de las cosas en su lugar, que en el momento que Él le plazca puede detener algo y no hay nada. Puede moverlo y no pasa absolutamente nada, puede desviarlo. Y cuando yo le estoy hablando del contexto es para que usted se siente a pensar. Si a usted lo agarraran de sorpresa a su casa, una visita, ¿verdad que usted no abre todas las puertas, sino, hola, ¿qué tal? ¿En qué le puedo servir? Porque todo no está en su lugar en su casa. Tiene la olla donde usted lava los zapatos en el lavadero, tiene no sé qué ropa por acá, tiene no sé qué zapato de no sé qué, el cepillo de dientes está en... Pero nada más usted sabe que va a llegar alguien, ¿qué hace? Empieza a ordenar y a esconder, y como ya no alcanza, tira todo debajo de la cama. Porque usted quiere mostrar todo nítido en su lugar, que se vea impecable. Pues yo quiero, a través de la palabra de Dios, que nosotros podamos ver estos grandes acontecimientos. Y este era un acontecimiento prácticamente similar a la apertura del Mar Rojo, en el cual el pueblo había pasado. Y hoy vemos el acontecimiento magnífico en el cual el pueblo vuelve a pasar con sus pies secos el río Jordán. La palabra de Dios nos dice: también los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Ellos ya estaban preparados. Prácticamente el contexto de todas y cada una de las áreas eran dominados a través de fuerza, a través de guerra, a través de pelea. Ahora usted ve cómo estos hombres, ¿por quién habían sido mencionados o preparados o habían estado ya advertidos? Diga Moisés. Podemos darnos cuenta que Moisés ya no estaba, pero el pueblo, por lo que había escuchado, sabían que tenían que prepararse. ¿Por qué? Porque ninguna conquista es fácil. Mire usted la conquista de usted a su novia o de su novia a usted. Y hay novias que se hacen las difíciles, las duras, pero es su manera, cada quien tiene su forma. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que toda guerra no es igual tampoco. Hay unas que se van a resolver por tantos muertos, otras van a seguir por tantos años. Pero la palabra de Dios en su contexto, cuando nos muestra, nos enseña que el pueblo ya se había preparado.
Ya iban adelante estos hombres armados, listos para la guerra, listos para enfrentamiento, listos para darse. A ellos estaban advertidos por Moisés, y en todo ese tiempo fueron armándose y practicando y entrenando diferentes contextos de batallas y en diferentes momentos, porque sabían a lo que se iban a enfrentar. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo 13, como 40,000 hombres armados. ¿Cuánto eran, hermano? ¿Como cuánto? 40,000. ¿Usted se imagina un ejército de 40,000? Por lo que hemos tenido la oportunidad, cuando nosotros hemos visto estos enfrentamientos de los tiempos de antes, eran unas batallas grandísimas, y eran, por lo general, buscaban planicies donde podían desplegar los batallones. Acuérdese, en el contexto romanos, hablan de que un centurión, ¿cuánto tenía a su cargo? 100 hombres. Pues algunos hacían compañías de más de un bloque, como decir, unos 500 o 1000, de acuerdo a cada una de las diferentes tribus o a cada uno de los diferentes pueblos. Así era la cantidad de hombres que tenían listos y preparados, de acuerdo a las cantidad de invasiones o sitios, o sea, las sitiaciones que se hacían cuando ellos llegaban y tomaban todo el pueblo, todo lo que estaban ahí, lo que se oponían, peleaban hasta morir, y los demás lo tomaban como esclavos. ¿Qué sucede? Que todos estos pasaban a ser de ese grupo de personas. De acuerdo o no, pasaban a ser de ellos. Si no se sometían, mátenlos. Ahora, la palabra de Dios, cuando enfoca la cantidad de hombres, porque no habla de niños, ni mujeres, ni ancianos, habla de hombres, y esto está manifestando hombres dentro de unas edades en el cual sus fuerzas estaban en pleno apogeo para poder hacer enfrentamientos. Entonces, esta cantidad de hombres, la cual sumaban 40,000, ya estaban preparados para enfrentamiento. Mas la palabra nos dice que estaban listos para la guerra. Pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. O sea, ellos, al pasar delante después del arca de Dios, llegan a esa llanura de Jericó, ahí en Gilgal, el cual iban a estar ellos posiblemente ya tomando, ¿cómo le podíamos ser? Armándose como ya para el enfrentamiento, colocándose en posición de batalla. Mas la palabra de Dios en su contexto nos dice, en el versículo 14, en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Y esto es importante, porque la palabra de Dios está mostrando que en esos tiempos Josué había llegado a conquistar naciones, había llegado a conquistar al pueblo. Llegaron a, cuando habla de temor, no es del miedo que nosotros conocemos, sino a respetarlo. Así como cuando usted ha visto en estos días que, por decir, cierta nación toma invasión sobre ciertos pueblos y los sitian y toman a todos los que están y hacen conforme quieren. ¿Qué es lo que sucede? Dicen, tienen poder, tienen potencia. Pues Josué llegó a ser uno de estos tipos, el cual era reconocido delante del pueblo de Israel. Él era uno de los hombres al cual el pueblo respetaba. ¿Por qué? Porque era un hombre listo y preparado para la batalla. Pero no es que él era listo y preparado porque él quería, sino que era instruido por Dios. Y hermanos, la parte de nuestra vida es que debemos de aprender a ser instruidos por Dios. Debemos de aprender a dejar de que Dios nos lleve a salir adelante. ¿Cuántas cosas queremos hacer y nos damos cuenta de que nos da una cosa, nos da otra, que no la terminamos, que no la empezamos? Pero ¿qué sucede cuando Dios empieza a tomar nuestra vida en sus manos? ¿Alguien me puede decir? Todo va cambiando, todo se va ordenando,
todo se va arreglando, todo se va viendo diferente, hasta usted se va viendo diferente, hasta su ánimo se va encarrilando, hasta su contexto físico. La gente dice, mira, ya viste la hermana, ¿verdad que ya no se ve así demacrada? ¿Te acuerdas cómo se veía ayer? Miren ahora cómo se ve. O mire al hermano, ya viste que Dios le dio un trabajo, ya viste la fuerza del hermano. Si, mira, si no se podía parar. ¿Por qué? Porque aprendemos que nuestras fuerzas no son nuestras, sino son la fuerza que Dios nos da. Significa que nuestras fuerzas son la fuerza que recibimos a través de Jesucristo, más la palabra de Dios. En el contexto nos manifiesta que ellos llegaron a ese lugar, fueron hacia adelante conforme ya habían sido instruidos, más la palabra dice en el versículo 15, luego Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. ¿Qué significa esto? Que ya Dios, el Señor, ya le había instruido a Josué que le diera órdenes a los sacerdotes que llevaran el arca del pacto y que salieran del río, que subieran. ¿Por qué? Porque el pueblo ya había pasado. ¿Quiénes fueron que posiblemente los últimos en pasar? Lo acabo de decir, 40,000 hombres armados desfilaron hacia adelante a preparar el camino. Y esto nosotros debemos de poder darle una visión. ¿Qué tan ancho habrá sido el camino cuando se detuvo el río? Porque dice que se detuvo arriba y abajo. O sea, nosotros hemos visto que una calle puede tener entre unos 20 a 30 metros de ancho, y ahí fácilmente pasa una cantidad de gente sin ningún problema. Pero ahora podemos ver cómo la palabra de Dios, cuando Él le ordena a Josué para que le diga a los sacerdotes que pasaran con el arca del pacto, el arca del testimonio, ya se había cumplido la misión, ya se había cumplido de que el pueblo circulara, ya se había cumplido esa promesa de Dios cuando detuvo el agua y que cada uno de ellos pasarían con sus pies secos. Mas la palabra dice en el versículo 16, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. ¿Qué significa esto? Que él les dio la orden la cual había recibido. Yo quiero que usted sepa algo. A veces nosotros, debido a que nos creemos adultos, nos creemos grandes, nos creemos que lo sabemos todo, nos vamos dando cuenta de que hasta un niño nos puede decir qué hacer. ¿Cuántos dicen amén? Un niño nos puede decir qué hacer. Le creeremos. Y no solo eso, lo haríamos. Porque siempre existe en el adulto algo que se llama prejuicio. Y ese prejuicio es el que nos frena. Y si usted se da cuenta, acuérdese aquel pasaje que le conté de mi madre cuando se le dijo, yo le dije, no, vámonos por el otro lado, como ella es adulto, vámonos aquí, chicos, si aquí está cerca. Pero ¿qué es lo que la llevó a ella? El prejuicio de ser adulto. Ya sabe lo que está haciendo, pero no sabemos más que Dios, hermano. Él es el omnipotente. Por tanto, la palabra de Dios en el versículo 17 nos dice, Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes se subieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar. Hermano, todo regresa a su lugar. ¿Por qué? Porque
Ya se había cumplido la promesa de Dios. Ahora, si nosotros vemos, no regresó el agua antes de que salieran los sacerdotes, sino en el momento en que Dios le da a Josué, le dice, bueno, dale órdenes a los sacerdotes hoy que pasen ellos hacia adelante. ¿Por qué? A veces podemos nosotros tener pensamientos y podríamos imaginarnos más de 10,000 formas, 1,000,000 de formas o tantas personas hay. Son las maneras de pensar. Hablemos de millones de formas. Conforme cada quien piensa. ¿Cómo habrá detenido Dios ese río? Hemos dado cuenta de que, no sé si fue en China, con la construcción de una presa que estaban haciendo, una mega presa. Ellos desviaron el cauce del río, de varios ríos. Y al desviar el cauce de varios de estos ríos causó inundaciones por muchos otros lados. ¿Y cómo querían detener las inundaciones? Con sacos de arena. La Biblia no habla de que Dios usó ni un saco de arena para detener ese río. Será el puro poder del Altísimo. Será de que Él vino y agarró un gran vidrio y lo puso para que toda esa agua ahí se detuviera y la gente viera que el agua ahí estaba. ¿Qué fue lo que hizo? Si usted quiere seguir imaginando, dile, Señor, cuando usted allá me dice qué fue lo que hiciste. ¿Por qué? Porque no tenemos ni la más mínima idea de lo que es el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No sabemos lo que es el poder de Dios. Hemos oído hablar del poder, pero no sabemos lo que es el poder de Dios. Y yo quiero que usted tenga por lo menos slightly, aunque sea así una pequeñísima idea. Solo mire el poder de la naturaleza, no es nada comparado al poder de Dios. Solo mire eso. Vaya, imagínate el vientecito, cuántos árboles nos tira abajo. Imagínese, usted no sé qué día de esto cayó, pero una buena tormentona. Vaya, ayer. Póngase a ver lo que es el poder de Dios. ¿Cuántos han estado en la playa y sienten que la correntada lo está jalando y usted no puede hacer nada? Lo peor que usted quiere hacer es querer salirse. No, hombre. Las hermanas son buenas para flotar. Acuéstese y ahí, que la lleve, mire. Cuando viene a sentir usted, despierta y mira, está en Japón. Pero lo que quiero decirle es que está viva. Pero se pone a pelear contra el poder de algo que usted no puede dominar. Y esa ha sido una batalla eternal para el humano. Querer descubrir el poder de Dios. Si no podemos descubrir el poder de la naturaleza, vamos a descubrir el de Dios. Yo le hablo para que usted pueda entender. Porque muchos cuestionan: ¿cómo vas a creer que va a detener el río? ¿Cómo vas a creer que va a abrir el mar rojo? Mire, yo no tengo nada que cuestionar. La palabra dice: el que cree. Si usted cree, ya ha sido perdonado, ya ha sido salvado, ya ha sido bendecido, ya ha sido todo en su vida. El que cree. Por tanto, la palabra de Dios, en el versículo 18, cuando nos habla y nos enseña las órdenes que Dios le manda a este hombre, que le diga a los sacerdotes, pues ahora es tiempo que ustedes salgan adelante. ¿Y sabe qué yo estoy pensando? Que posiblemente la presencia de Dios estaba parada aquí, solo deteniendo ahí. Espérate, mira. Director de tráfico de agua. Imagínese usted. ¿Por qué? Porque los sacerdotes se detenieron a medio camino. Y la presencia de Dios era el arca del testimonio o el arca del pacto. Aquí te va a estar, pase, venga. Vamos niños, páseme. Ahí vienen los soldados, 1, 2,
3, 4, 1, 2. Vaya, ya pasaron 2. Pues mira, hoy día a los sacerdotes que hoy le toca a él. ¿Sabe qué me llama mi atención? Que él esperó hasta que todo pasara. Y se aseguró de momento. ¿Por qué? Porque los soldados estaban, yo no sé si es la retaguardia, está en la retaguardia, allá atrás estaban. No se ha puesto a pensar, ¿y por qué estaban atrás? Porque las órdenes de pasar en seco era solo para el pueblo de Israel. ¿Está entendiendo, hermano? Era para el pueblo de Israel, que ellos pasaran. O sea, que los soldados iban a cubrir la espalda de que nadie más que no fuese israelita pasara. Aleluya. Mas la palabra de Dios nos dice que todos estos sacerdotes, porque dice: y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto subieron en el medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco. ¿Qué significa? Que salieron de las cauces del río donde se mojaba. No significa que sus pies no estuvieran secos, porque la palabra de Dios lo vemos en capítulo anterior y en unos versículos cuando dicen que ellos entraron y tocaron el agua, todo empezó a secarse. Y vemos aquí en el versículo 18 cuando nos dice: la planta de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar. ¿Qué significa? Pasaron hasta el otro lado, y una vez estaban allá en la otra acera. Hoy la correntada, ¿qué significa? Dios esperó. Y yo le quiero manifestar de esta manera: no solo pasó el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, sino que también pasó Jehová Dios. Y él se aseguró de que todo pasara. Mas esta palabra en el versículo 19 nos dice: y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. ¿Qué significa esto? Cuando la palabra habla del mes primero, está hablando del mes de marzo y abril, que para algunos de los que eran de los israelitas que eran preexílicos, ellos lo mencionan como el mes de abril, pero para los israelitas que ahora son del pez ilícito es diferente. Ellos dicen el mes de Nisan, y usted va a ver que uno está hablando en el contexto de la antigüedad más allá, y otros están hablando ya en el contexto de los israelitas un poco más a estos lados. Entonces, la palabra ese del día 10 está hablando que eso fue entre el mes de marzo y abril, que pasaron ellos, más la palabra nos dice: y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal. ¿Qué significa? Que una vez pasaron en esos 10 días, ahí acamparon. Yo pienso, y la Biblia no es de lo que yo pienso, sino que todos pensemos que el momento en que marchan los soldados, ya empiezan a desplegarse entre todo el pueblo, camino hacia adelante. ¿Por qué? Porque ya sabían que atrás no quedaba más que el río. Más la palabra de Dios en el contexto del versículo 21, del versículo 20, nos dice: y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. No olvidemos que habían recibido órdenes de que tomaran, ¿cuántos hombres eran? 12. De la misma tribu, de diferentes tribus. De las 12 tribus de Israel, cada uno iba a llevar una piedra. Hoy la palabra de Dios nos está enseñando que esas 12 piedras tuvieron una función. Y esa función es lo que había hecho Josué
¿Qué significa? Que él agarró y apiló, si queremos llamar de esa manera, o amontonó esas 12 piedras que se habían traído, y allí había hecho un monumento. Este monumento va a tener una representación histórica, una representación para los hijos de los hijos de los hijos de los israelitas, que ellos, cada vez que vieran ese monumento, iban a reflexionar que este fue el momento en que Jehová Dios había hecho un milagro grandísimo. Mas la palabra de Dios nos dice en el 21: y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana pregunten vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significa estas piedras?, declararéis a vosotros, a vuestros hijos, diciendo: ¿qué es lo que quiero que usted pueda entender? Que iban a hacer preguntas por esas piedras. Y es normal. Nosotros nos damos cuenta de que somos de diferentes épocas. Hay quienes vivieron la época de los 70, la época de los peace and love, amor y paz, la época de los hippies, la época de los locos. Hay quienes vivieron la época de los 80 y creen que era mejor la de los 80 que de los 70. Hay quienes están viviendo la época del 90, creen que era mejor que la otra y la otra. Hay quienes creen que era mejor esta época de los 2000. Y hoy los del 2010 para allá creen que, si nos damos cuenta, las personas preguntan. Si usted va a su madre y le pregunta: mire, ¿y esto qué es? Ya le empiezan a dar la historia de lo que es, de lo que representa cada una de esas gradas y todo esto que habían venido aquí, digamos, no sé si los mayas, los aztecas, los incas, los pipiles o los toltecas. Llegaron a estos lugares y ellos edificaron en diferentes lugares. Tenemos allá Inca, Perú, tenemos también aquí en Honduras, que llegaron a eso. Hay otros en mayas y aztecas que estuvieron en México, edificaron diferentes monumentos. Tenemos unas piedras que están, no me acuerdo cómo se llama esa isla, pero no saben cómo llegaron las piedras ahí. Han hecho investigaciones, cómo la han podido haber arrastrado a esos lugares. Tenemos también el pueblo romano, con tantos edificios, las 10, ¿cómo le llaman?, cosas mejores que hay en el mundo, que era una de esas maravillas, las 10 maravillas. Entonces, tenemos estas cosas. Estas piedras posiblemente representan una de las 10 maravillas de Dios en el mundo. ¿Por qué? Porque tienen una historia milagrosa. Y la historia es la salvación del pueblo de Dios hacia una tierra mejor, hacia una vida mejor. Mas la palabra de Dios nos dice en el 23: porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habéis pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo. ¿Qué podemos ver? Él trae a memoria otro acontecimiento. ¿Qué significa? Que este acontecimiento de estas 12 piedras no solo está representando ese conglomerado de milagros que hizo Dios cuando pasó el pueblo con sus pies secos el Jordán, sino que también está manifestando otro milagro que había hecho con Moisés. ¿Por qué? Porque ambos entran dentro de la historia de los milagros que fueron vividos por medio de ellos mismos en el nombre de Jehová Dios. Yo quiero que usted manifieste esto. Viva los milagros que Dios le da. Dígale a sus hijos: Dios me hizo esto, Dios me ha hecho esto, Dios me ha levantado, Dios me tiene como estoy, Dios me tiene a donde voy. Dígale. ¿Qué significa? Que estamos nosotros aprendiendo a poner la cosa en su lugar. ¿Y sabe qué significa poner la cosa en su lugar? Dele a Dios su testimonio. ¿Por qué? Porque esas piedras estaban representando el testimonio del milagro que había sido hecho al pueblo. Y es por eso que cuando Dios hace algo en nuestra vida, la importancia está en que nosotros podamos decir lo que Dios hizo. ¿Y qué sucede cuando nos toca decir lo que Dios hizo? ¿Quién me dice? Le agarro la
temblazón. Algunos quedan mudos, otros son tartamudos, otros no hayan si se acuerdan cómo es el milagro o no. Pero eso es lo que Dios quiere. Y me llama la atención, ahora que estaba hablando esto, el ver el significado de por qué esas 12 piedras. Porque Él quería que cada generación se diera cuenta de un acontecimiento magnífico, de un milagro, y no solo era un milagro, sino que era salvación para su pueblo. ¿Y a cuántos de nosotros nos habrá salvado Dios? Diga amén. No sabemos. No sabemos. No sabe usted si por haber estado tratando mal a la señora ya le había echado matacán en su comida. No sabe usted si por haber andado de manía la señora ya tenía listo el hacha para partirlo en la mitad. No sabe usted si el Señor de tanto ir a vigilar ya tenía hasta la pistola, porque mira, a los dos les voy a dar. No sabe usted. Hermano, yo no estoy inventando esto, sucede. Dice, pasa en las películas, pasa en TNT y pasa en la Santa Fe. Entonces, tenemos que vivir la vida y entender que lo que Dios ha hecho en nosotros, tenemos que expresarlo. Mi hermano, Él ha hecho cosas grandes y maravillosas en mi vida, y yo sé que en la de usted también. Por eso usted está aquí hoy alabando y glorificando a Dios, que sea el Señor. ¿Por qué? Porque Él quiere que usted marque ese momento. Cuéntele a sus hijos. Miren, hay madres que han tenido parto riesgoso y le han dicho, o es el niño o es usted. Y la mamá dice, pues soy yo. Así dice la mamá. Ellas no se están poniendo a pensar, ay, ¿qué le van a dar? ¿Quién le va a dar de comer? ¿Quién le va a dar la chichita? ¿Quién le va a dar la lechita? ¿Quién le va a dar la pachita? No, ella está pensando que viva el niño. Pero ¿qué ha hecho Dios? Cuando le dio sabiduría a este hombre llamado Salomón, se dio un acontecimiento de 2 mujeres que casi al mismo tiempo habían parido, y a una se le muere el hijo y la otra agarró el hijo muerto y lo puso a la viva y se llevó el vivo, y se da cuenta y lo llevan a juez. Salomón era el intérprete de todo ello, y él empieza a averiguar y se da cuenta, bueno, si no se ponen de acuerdo, partir el niño y denle una mitad a cada uno. ¿Y qué dice la que tenía el niño muerto? Sí, así, aunque sea así, pero me queda una mitad. Y la que era el niño vivo dice, no, mejor que se la den a ella. Pues esto es una mentirosa. Quítensela a ella y dénsela a la que haga. ¿Por qué? El sentimiento de madre nunca quiere que su hijo padezca, hermano. Y usted lo puede ver. Mas la palabra de Dios muestra que pasaron con sus pies secos, todos y cada uno de ellos. Por tanto, nos dice el versículo 24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Hermano, yo me quedo pensando, ¿será que Él estaba deteniendo el agua ahí así? No me haga caso, que yo entro en mis locuras, entre usted en la suya. Pero llama mi atención, si será que Él solo soplaba y ese viento detenía el agua, o será que Él solo le dijo, divídete. No olvidemos que el libro de Génesis nos muestra que todo fue hecho por medio de la palabra de Dios. Él dijo, hágase, y así fue hecho. Pero yo no quiero entrar en conclusiones o quiero entrar en ideas, sino que quiero que usted, así como yo, manifieste diferentes formas de pensar y pueda darse cuenta cómo este hombre llamado Jehová Dios, porque se manifiesta como hombre también, muestra su poder al mundo. Porque la palabra dice, para que todos los pueblos, ¿y esto qué significa? Que para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es fuerte. Todos se den cuenta. Mas nos dice la palabra
para que temáis, aleluya, a Jehová vuestro Dios todos los días. Y esto nos está enseñando para que todos y cada uno temamos al Señor siempre. Y hermanos, nos hemos dado cuenta todo lo que Dios había hecho, lo volvió a poner en su lugar. Enfóquese en el libro de Génesis. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, ¿qué hizo? Volvió a poner en su lugar. Enfóquese en la tierra nueva. Mira cómo lo estoy llevando. Enfóquese porque la Biblia nos habla también de cielo nuevo y tierra nueva. ¿Qué significa? Que va a volver a ordenar todo y a ponerlo todo en su lugar nuevamente. Hoy, si vemos el milagro grande y maravilloso de cómo volvió a poner en su cauce ese río, cosa que le costaría al hombre no sé cuántos tiempos. Porque lo que nos cuesta a nosotros el tiempo, a Dios, como un abrir y cerrar de ojos, lo hace. Por eso es importante que nosotros podamos ver y darnos cuenta que la mano poderosa de Dios es la que puede hacer y deshacer, es la que puede poner y quitar, es la que pone todas las cosas en su lugar. Ahora mismo lo ha puesto a usted y a mí en nuestro lugar. ¿Por qué? Porque le hemos venido a alabar y a glorificar. El que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en la altura, paz a todos aquellos. Pues te doy gracias, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso, por esta maravilla que nos has dado de tu palabra y por la enseñanza que hemos recibido. Pues en Cristo Jesús te hemos orado. Amén. Ahora te invito, si usted ha venido a la casa de Dios, que no se vaya como ha venido, sino más bien pueda abrir su corazón y recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Venga al Señor en el nombre de su amado Hijo. Que Dios les bendiga a todos. Hoy nos ponemos en pie, mis hermanos. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a hablarle una vez más de la rifa. Aquí están los tickets. Aquí, no sé si ya usted, si gusta, ahí ya llegó nuestra hermana Laura, ella es la encargada de la tesorería municipal de la República. Ella es la ministra del Tesoro, así que con ella pueden entenderse. Si usted quiere comprar algún número o algún listado, esta rifa va a ser para el 24 estaremos, es lo único que estaríamos rifando así, porque todo lo demás que se va a dar es gratis. Las canastas y algunos regalos que vamos a tener, vamos a hacer gratis. Así que colabore con su iglesia y miremos que todo lo que se hace para la obra de Dios. Vamos a orar. Te doy gracias a ti, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la presencia de nuestros hermanos que tú le has permitido a pesar del calor que está haciendo, Padre. Gracias porque nos has dado este aire acondicionado que tenemos en el templo, aunque hemos perdido el control remoto, pero gracias porque tú tienes regulado hasta esa temperatura. Ahora te pedimos en el nombre de Jesús, después de haber escuchado tu palabra, habernos llenado de la misma, haberla disfrutado y haberla compartido con alguien. Te pedimos que nos guíes a nuestros hogares, que nos bendigas y nos fortalezca para el resto de la semana que ya está próximamente para los que están trabajando, que es un momento difícil y arduo de trabajo. Te pedimos que esas fuerzas que tú nos das sean como las que les das a las águilas. Ahora en Cristo Jesús, bendícenos y llévanos con bien a esos hogares que tú nos has dado. Y hemos orado en acción de gracias. Amén y amén. Que Dios me le bendiga. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora
ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.